Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿A qué vino? En conjunto con Campus TV, aquí desde el Laboratorio de Análisis Físico-Químico del Campus Colchagua de nuestra Universidad de Talca, vamos a escudriñar acerca de los análisis que se le hacen al jugo, a la uva y a los vinos para producir ese brebaje que tanto nos gusta. Acompáñenme. En otros capítulos hemos conocido los procesos de producción de vino blanco, la producción de vino tinto, vimos la diferencia entre hacer uno y otro, también abordamos y reflexionamos, discutimos, ¿no es cierto?, acerca de la madurez de la fruta, cuáles eran los procedimientos para poder hacer un buen seguimiento, también conocimos de la cosecha, pero estamos acá en el Laboratorio de Análisis Físico-Químico del Campus Colchagua, donde se realiza otro hito importante en la producción de vinos, que es justamente la analítica enológica. Aquí se obtienen datos, ¿no es cierto?, respecto de las características del vino, físicas y químicas, que nos van a dar una luz respecto de su calidad y eventualmente si existiese o no algún defecto. Por lo tanto, es un tema bien interesante, es muy importante a nivel de la producción y de las viñas, y para eso nos acompaña la profesora Marina Yáñez Guerrero, nuestra docente aquí de laboratorio. ¿Cómo estás, Marina? Hola a todos, ¿cómo están? Bien, aquí estamos trabajando. Te voy a preguntar al tiro, ¿qué es ese ruido que se escucha? Ya, ese ruido que ustedes escuchan es la destilación es simple, porque esto que estamos haciendo acá es una destilación simple de grado alcohólico y de la acidez volátil en el más pequeñito al fondo. Grado y ese alcohólico, ruidito, acidez volátil, ¿verdad? sí. Ese ruidito lo hacen unas pequeñas perlitas de vidrio que se le coloca en su interior justamente para, ¿no es cierto?, indicarnos cuando la ebullición inicia, mientras está en proceso y también cuando termina. Pero a la vez, esas perlitas. Pero a la vez, al estar ebulliendo, ¿no es cierto?, esas perlitas saltan en todo el volumen del vino y hacen que ¿no es cierto?, la ebullición sea mucho más homogénea. ¿Qué se hace, Marina, en un laboratorio de análisis físico-químico? Nosotros acá hacemos todo lo que es análisis básico del vino, ¿no es cierto?, imprescindibles para monitorear todos los análisis que se deben hacer en cada etapa de su proceso. Ya en este caso serían el anhidro sulfuroso libre y combinado, tenemos el grado alcohólico, el que estamos haciendo, tenemos el chequeo de la acidez volátil, que en palabras más sencillas, acidez volátil reúne a todos los ácidos volátiles que se encuentran en el vino, pero principalmente al ácido acético, que es el más importante. Porque tú mencionabas, entrega información durante todas las etapas de la producción, sí, del proceso de producción, ¿no es cierto? Sí. Uno siempre ha escuchado respecto de la acetificación, oye, se picó este vino. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo ahora, por ejemplo? ¿A qué se refiere cuando se habla de un vino que está picado? Que está dañado, digamos, en su estructura, digamos, ¿no es cierto?, por una alta cantidad de bacterias acéticas, lo cual nos da la sensación, ¿no es cierto?, en aroma a vinagre y en boca también, ¿no es cierto?, lo percibimos, lo podemos percibir sensorialmente, pero acá, al hacer estas mediciones, destilaciones simples y luego se miden con unos reactivos específicos, podemos tener en números exactamente la cantidad de ácido acético presente en nuestro vino y podemos decidir si nuestro vino está con una cantidad normal, ¿no es cierto?, de ácido acético, que es normal que tenga el vino, pero si está sobre esos umbrales ya podemos, ¿no es cierto?, decir que nuestro vino se nos ha dañado y no sabemos si lo vamos a poder consumir como un vino sano. O sea, es súper importante porque... Muy importante, sí, que puede llegar bacteria acética desde el viñedo. Si la uva ya viene dañada por podredumbre, por lluvias que hayan habido a último momento, ¿no es cierto?, la uva ya puede ingresar con una X cantidad de ácido acético y si no la cuidamos, ¿no es cierto?, no hacemos el saneamiento necesario en bodega, esas bacterias acéticas se siguen multiplicando, por ende nuestro vino, nuestro producto final va a terminar muy dañado en cuanto a la cantidad de ácido acético. Un poco para los que nos están mirando a través de Campus TV, ¿sí? La relevancia entonces finalmente del análisis, de lo que se hace acá,
es que le ponen números a algo que es percibido de manera sensorial por las personas, ¿no? Exactamente. La gente prueba este vino vinagre, sí, pero nosotros aquí le ponemos un número. Mira, ¿sabes qué? Esta muestra efectivamente es vinagre o no lo es. Claro. ¿Me entiendes? Y la idea es mantenerse dentro de los parámetros, ¿no es cierto?, normales que debiese tener un vino. Parámetros legales. Parámetros legales, hay, ¿no es cierto?, parámetros legales de grado alcohólico, de acidez. La idea es trabajar siempre dentro de los parámetros legales, ¿no es cierto?, para poder tener un producto final que sea inocuo para la salud y obviamente agradable a nuestros sentidos. A nuestro paladar. A nuestro paladar. ¿Qué áreas componen este laboratorio? Veo aquí sala de reactivos. Sí, acá tenemos el área de destilaciones. Como ven, son destilaciones muy sencillas, donde se colocan, para el grado alcohólico necesitamos exactamente 200 ml de vino que se miden en un matraz aforado, luego se colocan, ¿no es cierto?, en un balón de destilación. Esto es un matraz. Eso es un matraz. ¿Qué quiere decir que esté aforado? Que tenga la medida exacta de los 200 ml. O sea, aquí hay exactamente 200 ml. No al ojímetro. Y también influye mucho, tenemos que tener en cuenta la temperatura, que sea 20 grados. Perfecto. Porque se destilan, ¿no es cierto? Y después medimos con un instrumento a 20 grados. Perfecto. El grado alcohólico. Bueno, empieza, ¿no es cierto?, una destilación siempre donde se desprenden los alcoholes del vino, pasan por un sistema de refrigeración muy sencillo que es solamente agua y, como ven, van cayendo en color, ¿no es cierto?, en coloro los alcoholes que están presentes en el vino. Y tengo que recibir aproximadamente unas 3/4 partes, que son entre 150 y 170 ml aprox. Y ahí yo ya estoy segura que he desprendido todos los alcoholes que se encuentran en el vino. Qué bien. ¿Ya? Esto es para el grado alcohólico. Grado alcohólico. ¿Y acá es? Y acá es una destilación simple igual, pero un volumen mucho más pequeñito, ¿no es cierto?, donde utilizamos solamente 20 ml de vino y el resto es agua destilada. Y recibimos 50 ml, por eso tienen doble aforo. Lo que se coloca a destilar inicialmente son 55 ml y se reciben 50. Por eso tiene dos. ¿Y este qué análisis es? Acidez volátil, o sea, ácidos volátiles del vino, especialmente y más importante el ácido acético, la cantidad de ácido acético presente. Mostremos el laboratorio. ¿Para allá? Bueno, para que la gente conozca dónde tú trabajas. Acá tenemos otra estación que yo le damos de trabajo cuando trabajamos con los alumnos, ¿no es cierto? Una estación donde hacemos la medición de los azúcares o materia reductora, que significa la cantidad de azúcar que queda en el vino una vez que la fermentación alcohólica ha terminado. O sea, cuando todos los azúcares se han transformado en alcohol, ¿no es cierto? ¿Esto es vino? Eso es vino. ¿Y qué hacemos? Para hacer este análisis es muy importante decolorar el vino, ¿qué significa? Sacar la materia colorante. ¿Por qué? Porque si no, nuestro análisis es por cambios colorimétricos, entonces el color intenso no nos va a dejar ver visualmente cuando la reacción termina. Por ende, mediante la aplicación de este producto que es carbón activado, ¿no es cierto? Muestra una cucharadita. Sí, es muy para que finito, es un polvito muy, ¿no es cierto? Se agrega y se homogeniza en el vino, que es lo que yo ya estoy recibiendo acá, y puede quedar un color apenas, porque ese color ya no me va a influir en la observación. No interfiere en el cambio de color. Porque también es importante no abusar mucho del carbón para que me quede esto transparente. ¿Por qué? Porque también nos puede retener azúcares si excedimos la cantidad y vamos a tener un resultado erróneo, por supuesto. Esto es un análisis de materia reductora o azúcares que quedan, que no son los finales, que no se fermentan y siempre quedan, la idea es que queden bajo 3 gramos por litro, para que el vino, digamos, ¿no es cierto?, que está seco, que ya no vamos a tener peligro de que haya alguna refermentación en nuestro vino porque no hay un exceso de azúcar. ¿Los vinos en caja son dulces? Algunos sí, generalmente ¿Ya? Los dejan dulce porque, bueno, a veces las uvas que también utilizan, ¿no es cierto?, para... Son de una calidad distinta. Son de una calidad distinta y también es que el paladar del consumidor lo exige. Hay mucha gente que le gusta un vino un poco más dulce, ¿no es cierto?, el paladar. A mí me gustan secos. Sí, secos. Sí, no me gustan menos los de vinos 3 gramos dulces. o de 2 gramos menos por litro de azúcar. Sí. No más de 3 gramos, claro. Me gustan. Qué mañosa, secos. Sí.
Pero mucha gente, su paladar les gusta un vino, ¿no es cierto?, un poquito más, que no se sienta tanto la acidez en el fondo, porque el azúcar nos tapa los ácidos del vino. El vino en sí es una solución hidroalcohólica y ácida. Mira. ¿Y qué hace el azúcar, no es cierto? Cuando tiene enmascara, ¿no es cierto? Nos tapa el sabor ácido en boca, entonces la mayoría, mucha gente no le gusta sentir ese ácido, por lo tanto prefiere el vino dulce. Bueno, lo está consumiendo igual, pero... Sobre gustos no hay nada escrito. Acá tenemos la estación de pH y acidez total, que el pH es un parámetro muy relevante, ¿no es cierto?, en los vinos, porque nos ayuda, ¿no es cierto?, a proteger en sí el vino, porque el pH es el potencial de hidrógenos libres que están en nuestro vino, que ¿qué significa? Es como medir la acidez real de nuestro vino. ¿Ya? Logaritmo negativo de la concentración de protones. Muy bien, usted adjunta los datos más específicos. Entonces, importante. Pero es una medida de la acidez. Es una medida de otro tipo de acidez, porque medimos, ¿no es cierto?, por allá acidez volátil, que son solo los ácidos volátiles, y acá medimos la acidez real, que es el pH, y a continuación también vamos a poder medir la acidez total. ¿Qué significa? Medimos los ácidos fijos y los ácidos volátiles del vino. Correcto. Oye, la mayoría de la gente sabe, y si no lo comentamos, sí, la escala de pH va desde... Claro, yo tengo una bien que es acotada, que es de 0 a 4, que es muy ácido, de 4 a 7, que es menos ácido, y de 7 a 14, que ya, ¿no es cierto?, pasa a ser básico. ¿Y el vino entre qué nivel de pH? Entre 0 y 4. ¿Por qué? Porque el pH ideal del vino, por eso les dije que el vino es una solución ácida, muy ácida, porque el pH ideal de un vino está entre 3.3, que serían los blancos, ¿no es cierto?, más menos, hasta 3.6, 3.65, que es el pH ideal para un vino tinto. O sea, mientras más bajo el número en la escala de pH, es más ácida la solución. Obviamente, sí, ¿no? Sí. Y por ende, ¿no es cierto?, la acidez de un vino también nos ayuda a que utilicemos menos soluciones para proteger el vino, en este caso el anhídrido sulfuroso. Claro, es muy difícil que un microorganismo pueda vivir en una y importante el dato de alcohol también. En conjunto, pH alcohol nos hace que nuestro vino, digamos, no sea necesario agregar tanto este producto químico que es el anhídrido sulfuroso o metabisulfito, que también se usa. ¿Te das cuenta, Marina, cómo se va relacionando lo que pasa en el laboratorio y que uno lo ve tan... Sí, tan de laboratorio, se va relacionando con lo que conversamos hace unos capítulos atrás, o en otro capítulo en realidad, sí, con Nelson, respecto de que la gente en un vino blanco, y aquí hace mucho sentido lo que tú mencionas, en un vino blanco están buscando sensaciones más frescas, ¿no es cierto? Claro, la acidez. Y esa las entrega la acidez. La acidez. Y a versus un vino tinto, donde la gente ya no busca tanto frescor, sino que busca estructura, claro, color, taninos, aromas, más tanino, claro, ¿no es cierto? Eso, sí. Entonces aquí se ve reflejado lo que organolépticamente se percibe, claro, en la copa. Esto es número. Damos el número exacto para, ¿no es cierto?, el enólogo decidir si debe hacer alguna aplicación, ¿no es cierto?, para corregir esa acidez antes de que empiece la fermentación, después que termina la fermentación, porque sabemos que también ayuda a proteger a nuestro vino naturalmente la acidez que trae la uva, y que no sea necesario aplicar tantas cantidades, como le digo, como el antiséptico, el conocido anhídrido sulfuroso. Anhídrido sulfuroso. Ahora hay que aclararle a la gente que no es que uno le vaya echando muchas cosas al vino. No, porque hay parámetros, como le digo, el tema de la acidez, el pH, eso es propio de la fruta, o sea, viene, claro, pero no podemos salirnos de los parámetros, porque el vino se considera, es un alimento, ¿no es cierto?, y tenemos que cumplir rigurosamente todos los parámetros un alimento, para producir, ¿no es cierto?, un alimento que sea inocuo para nuestra salud, o sea, que no nos haga daño de ningún tipo. Los alumnos trabajan acá contigo, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se portan? Algunos son un poquito más desordenaditos, te ríes nomás. Hay otros más tranquilos, hay otros más preguntones, pero esa es la idea, y en la diversidad está digámoslo. Oye, sigamos, tú no vives acá, ¿verdad? ¿No es cierto? No. Podemos seguir mostrando el laboratorio. Sí, no vivo, no.
Yo vivo acá. ¿Qué es esto, Marina? Ah, pero está desarmado. Ah, está esto desarmado, ahí, esto lo utiliza el profe Nelson en su módulo de vinos especiales. Es un pequeño alambique, aquí lo voy a armar más o menos. Mire, este es un alambique de cobre, ¿ya? Esto, Qué bonito. ahí está. Deme un minuto que voy a apagar el mechero. ¿Ya? En vivo, Este es un en vivo. alambique pequeñito, ¿no es cierto?, en dimensiones De bien laboratorio. pequeñas para hacer destilaciones especiales con los alumnos. ¿A qué se le llama destilado especial? ¿No es cierto? Todo tipo de aguardiente. Por ejemplo, hacer algunos tipos de gin y que son, lo hacen los alumnos, ¿no es cierto?, como un trabajo final y cada uno le pone, ¿no es cierto?, sus aromas. Generalmente se les ponen bases de distintas hierbas para obtener macerado y destilado, ¿no es cierto?, todos diferentes. Y bueno, es muy Esto sencillo. funciona muy similar a con mucho calor, ¿no es cierto? Sabemos que el cobre, ¿no es cierto?, eleva muchísimo las temperaturas. La Entonces, temperatura. acá hay vinos que a lo mejor no se embotellan toda la cantidad, generalmente son los blancos, y los podemos utilizar acá, reutilizar para producir destilados especiales. Esto es interesante porque aquí está... Eso lleva agua. Claro, aquí lleva agua. Es como la refrigeración, digamos, para que ¿Sí se o no? condense Y los alcoholes que se desprenden y van cayendo acá. Se coloca Esto es interesante obviamente de mostrar, mira. un recipiente, obviamente, ¿no es cierto? Acá. serpentina adentro, donde va cayendo... Esto ahí se coloca así y va cayendo gota a gota el destilado, ¿no es cierto? Entonces se calienta el vino acá. Se calienta con ese fogón porque es un fogón grande Grandote. que tiene. Los Y- vapores, sí. los alcoholes volátiles van subiendo por acá, ¿no es cierto? Caen, se Se condensan. enfrían acá adentro, Claro, esto actúa como un se refrigerante condensan y cae en forma, caen ¿no es ahí. cierto? Y obviamente transparente. Yo he probado el gin de acá, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo Sí. quedó? Yo no lo he probado. Es muy rico, ¿Sí? la verdad. Yo Bueno, no todo lo lo que he hacemos acá es muy... probado. Sí. Sí. Sí, muy rico ese gin. Sí, la verdad que a los alumnos les gusta mucho el tema de incursionar ellos y de crear sus propias bebidas, digamos, en base a distintas hierbas, que generalmente es lo que más se utiliza. Así que les gusta mucho y crean y les han hecho muy buenas creaciones. Muy buenas creaciones. Bueno, acá tenemos también unos equipos, ¿no es cierto?, específicos que es para los análisis microbiológicos, que los hacemos ¿Podemos en destaparlo? el tercer trimestre, ¿no es cierto? Tenemos nuestra lupa, nuestro microscopio, ¿ya? Esto es solamente una lupa de conteo. Tenemos nuestro equipo ahí de filtración. Eso es solamente para contar. Y nuestra estufa, ¿no es cierto?, que es la que nos hace incubar, ¿no es cierto?, y que se reproduzcan si sospechamos que algún vino tiene algún tipo de contaminación, que no podamos detectar, ¿no es cierto?, digamos físicamente ahí, y con ese otro tipo de análisis básico y ya microbiológicamente podemos detectar qué cantidad de levaduras, que eso no lo podemos hacer por los otros métodos, ¿no es cierto?, qué cantidad de bacterias, si hay alguna contaminación, ¿no es cierto?, extra, ya sea por falta de higiene, de manipulaciones. Eso es también. importante porque, por ejemplo, por un lado están los análisis físico-químicos. Ahí ya, Alcohol, eso es lo ¿no que es cierto?, podemos azúcares, alcanzar, que claro. se hacen por medios físicos, ¿no es cierto? Esto ya es análisis microbiológico, ya a ¿no es nuestra cierto? vista no es posible, ni tampoco ni siquiera por degustación, No. ni por observación. Tenemos que primero hacer, ¿no es cierto?, incubar en medios de cultivo específico para cada bacteria. Hay que explicarle a la gente. Sí. ¿No tenemos una placa? Sí, tengo. Voy a ir a buscar una para mostrarles. Creo que tengo acá. Esto es muy interesante porque nos van a mostrar las placas de Petri, donde efectivamente uno toma una muestra de vino en un sustrato Ya. específico, siembra la muestra. Se filtran la muestra por ese kit, ¿no es cierto?, de Perfecto. filtración donde está la bomba de vacío. Y por ejemplo, Está acá. esta, claro. Ya. Estos medios de cultivo ya vienen preparados, ¿ya?
Nosotros acá lo único que hacemos es colocar, ¿no es cierto?, en las muestras de vino y ponerlos en la estufa. Por ejemplo, esa que es bien entretenido, los colores, es para detectar, se llaman los manipuladores, que sería por falta de higiene. Que haya algún microorganismo por falta de higiene que se haya trabajado, inmediatamente incuban, ¿no es cierto? ¿Qué microorganismo? Como por ejemplo el Staphylococcus aureus, que está relacionado directamente, ¿no es cierto?, en nuestras fosas nasales, y también la Escherichia coli, que puede venir de no haberse lavado las manos después de haber ido al baño. O sea, si alguien estornudó o no se lavó las manos, esto lo acusa. Yo a los alumnos les pasamos, ¿no es cierto?, se pasa un líquido y vemos, ellos me dicen, no, si yo tengo mis manos impecables, y después se dan cuenta que no eran tan impecables, porque de todas formas sabemos que en nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, en nuestro pelo andamos llevando y trayendo microorganismos a todos lados. La muestra de vino se pasa por acá, sí, ¿no es cierto? Se hace como una siembra, ¿no es cierto?, como un rallado que se hace. Y esta no, esto es por filtrado. Esto lleva una membrana adentro donde se coloca, ¿no es cierto?, se hace una filtración, y la membrana con el vino retenido, ¿no es cierto?, con la bacteria que haya en el vino queda retenido, se coloca acá, esta está sellada, se abre y se lleva en el tiempo. ¿Se coloca la membrana en la muestra? Sí, la membrana. Perfecto. Que queda empapada con el vino que Perfecto. Pasó por ella. Y esto se va a la estufa de incubación. A tu estufa de incubación, y obviamente la estufa genera las condiciones de temperatura para que estos microorganismos todos necesitan diferentes, generalmente entre 29 y 30 grados para incubar, y algunos se demoran 24 horas, otros 48. ¿Y qué se ve una vez que pasa ese tiempo? Puntitos de diferentes colores, que son los que vamos a observar después en el microscopio. ¿Tienes alguno o no? No. No, mucho. No, ya, porque como lo hago en el primer trimestre, en el tercer trimestre, perdón. Aquí aparecen puntitos de colores, claro, que son la manifestación. Según en el lado que aparecen, uno dice ya, este es Staphylococcus, este es Escherichia coli. Por ejemplo, el Escherichia coli se refleja en el lado rosado como unos puntos morados, y acá aparecen como unos puntos negros, en el lado amarillo. Entonces los puntitos básicamente son los microorganismos que crecieron, se reprodujeron. Y que habían, exactamente. Mira qué interesante. Estos son los medios de cultivo. Qué entrete, ¿eh? Sí. Así eso es tu estufa. ¿Y el área de cromatografía, Marina? Acá es muy sencilla nuestra área de cromatografía. ¿Qué es la cromatografía? La cromatografía en papel es un monitoreo, un seguimiento, en sencillas palabras, ¿no es cierto?, de ver cómo va la segunda fermentación de los vinos tintos, que es la fermentación maloláctica. ¿Qué es la fermentación maloláctica? Donde sabemos que el ácido málico, que es propio de la uva, que es un ácido muy verde, muy duro, ¿no es cierto?, no es muy bueno en nuestro paladar, no nos gusta sentir ese ácido, se transforma, se degrada y se transforma en un ácido mucho más suave, más agradable a nuestro paladar mediante esa fermentación. Y es un monitoreo, ¿no es cierto?, donde se hace una siembra en un papel específico, se ponen unos reactivos específicos, y después podemos observar si esa fermentación ha iniciado, está en proceso y cuándo ha terminado. ¿Tenemos algo en funcionamiento? Tampoco. No. Recién ahora vamos a entrar a la etapa. Esto lo tenemos así porque se tiene que desarrollar en un área, ¿no es cierto? En un método oscuro. Porque los reactivos son muy fuertes. Entonces. ¿Esto lo puedo sacar un poquito? Sí. Esto es una cubeta donde colocamos los reactivos. Lo que pasa es que, para explicarle a la gente, se utiliza cromatografía, ¿no es cierto?, de papel, reactivos, que es la que tú estás mencionando. Sí, es un método muy sencillo, pero es muy, digamos, eficaz. ¿No tienes algún papel cromatográfico con resultados? A ver, voy a ir a ver. Okay. Y mientras yo explico en general, es un papel, y la cromatografía opera en función del peso de cada molécula. Entonces uno pone una muestra de vino en este papel, lo enrolla y lo pone en este líquido. Y este líquido comienza a subir por el papel por un tema de capilaridad. Y al subir por capilaridad va arrastrando las moléculas. Sí. Las moléculas más pesadas van quedando abajo, las más livianas van quedando arriba. Pero si ustedes se fijan, es este líquido el que empieza a subir por este papel. Claro. Y las moléculas pesadas quedan acá abajo. Ahí hay una marca. Aquí hay que otra, específicamente el ácido tartárico, que es el que se encuentra en mayor cantidad. Y acá las más livianas. Claro. Entonces, ahí podríamos explicar. Aquí este es un resultado, marcadamente, por ejemplo. El del medio es el ácido málico, que es el que queremos que desaparezca de nuestro vino. Que evolucione. Que se evoluciona a un ácido más suave. Entonces podríamos decir que el último es el láctico, el que aparece durante la fermentación. Entonces aquí tenemos un vino que está en proceso de fermentación maloláctica.
y este está terminado, por ejemplo. Claro, porque ya no tiene la mancha del málico en la parte Esto central. desapareció. Okay. Entonces, esta es una cromatografía de papel. En papel, exactamente. ¿Sí o no? Sí. Oye Marina, mira, lo que nos has contado realmente es muy interesante. El laboratorio ciertamente es un aporte tremendo a lo que es la producción de los vinos, y en particular acá en el Campus Colchagua para nosotros es muy importante porque finalmente este es un espacio académico, eso no hay que olvidarlo. Acá los alumnos vienen a trabajar contigo, vienen a hacer analítica a los vinos como parte de su proceso de formación técnica. Sí. Ellos entienden, logran ver, ¿no es cierto?, mediante los resultados que obtenemos, que es muy importante el seguimiento de todo el proceso, digamos, de la elaboración del vino, que no es solamente inicial o cuando el vino termina a ver si quedó bueno o malo, o sea, si está rico o no. Es irlo monitoreando para asegurarnos que sí vamos a tener un buen producto final. ¿Cómo organizas el trabajo de los alumnos? Y lo organizo en grupos, ¿no es cierto?, en grupos de 6, no más 5 o 6 alumnos. Vamos trabajando por área, acá trabajamos en, ¿no es cierto?, hacer la medición del anhídrido sulfuroso, que es justamente el antiséptico que yo les conté que era el único que está permitido en estos momentos, ¿no es cierto?, aplicarle a los alimentos bajo parámetros normados. Y vamos pasando por las distintas etapas de los análisis. Hago pequeños grupos. Un grupo trabaja anhídrido. Claro, otro grupo en el lado de allá trabaja grado alcohólico. Otros midiendo el pH. Perfecto. Y yo voy monitoreando, ¿no es cierto?, los distintos, digamos, pasillos o estaciones de trabajo donde están ellos trabajando para ver cómo obtener el mejor resultado. O sea, un trabajo práctico muy guiado, muy acompañado, ¿no? Sí, por eso lo hacemos en pequeños grupos. Perfecto. De pequeños grupos para que ellos puedan retener, tomar, observar y preguntar las dudas que les surgieran, ¿no es cierto?, en ese momento que están haciendo el análisis. Ya Marina, vamos a cerrar desde aquí este capítulo y quisimos cerrarlo acá porque finalmente ya vimos toda una infraestructura para el análisis físico-químico, nuestros estudiantes trabajan en ello todos los días, bueno, tú trabajas en ello todos los días, pero aquí vemos algo distinto. ¿Qué es esto? El huevo, el famoso huevo. Un famoso huevito. Bueno, este es un equipo de Biosystem, de la empresa, ¿no es cierto?, Biosystem. Es un equipo que se denomina, conocido como I15, ya que es un equipo, ¿no es cierto?, totalmente automatizado, que trabaja por medio a través de un software, ¿no es cierto?, que está unido a un equipo. Es como la forma de hacer todo lo que yo hago acá ya, ¿no es cierto?, con los alumnos en todo un día, en minutos, en par de minutos. ¿Ya? En minutos. En minutos, porque, ¿no es cierto?, se trabaja con pequeñas cantidades de muestras de vino, ¿no es cierto? Se levanta, esta es la tapa protectora, ¿no es cierto? Este equipo hace una sesión de lavado antes del inicio, ¿no es cierto? Y tiene estos pequeños racks que están acá adentro donde se incrustan esas pequeñas, ¿no es cierto?, cantidades de muestras. Así son de pequeñas. Mire, esos son los pocillos. O sea, imagínate, se colocan allá tú necesitas en promedio 10 ml, 20 ml, 100 ml y aquí, en tu laboratorio físico y químico, y acá necesitamos solo esto. Sí. Solo esto se introduce en este rack y ese equipo hace la lectura de todos los parámetros. No, lo que no mide es el grado alcohólico. Muy pocos equipos de estos tecnológicos, ¿no es cierto?, modernos, miden el parámetro de grado alcohólico. ¿Qué precisión tiene esto? ¿Es un equipo preciso? Este equipo es muy preciso, es más preciso que cualquiera de otro. Yo lo he confirmado que hay en el mercado porque trabaja por absorbancias. Es como un espectrofotómetro. En español. Que mide por la intensidad como del color del vino. Perfecto. ¿No es cierto? Hace una luz que transmite y mide
en su interior, digamos, en el vino, se va muy adentro y mide por absorbancia, por distintas tonalidades que nos presenta nuestro vino, nos va a medir, ¿no es cierto?, los distintos parámetros o componentes que nosotros queremos saber. Cada molécula tiene un nivel de absorbancia distinto. Distinto. Cada componente que hay en el vino, color, tanino, proteína, alcohol, y por lo tanto este aparatito, azúcares, ¿no es cierto?, discrimina los distintos niveles de absorbancia y nos entrega un parámetro. Voy a aprovechar de hacerle promoción, me dijeron que no podía, pero lo vamos a hacer igual. Biosystems es una empresa de base tecnológica que trae estos equipos al país en una colaboración estratégica con nuestro campus. Nos han instalado este equipo para que lo ocupen tanto docentes como estudiantes y eso es un tremendo aporte a la formación de nuestros técnicos, porque finalmente los estamos enfrentando a los análisis rutinarios y tradicionales físico-químicos hechos, ¿no es cierto?, a la antigua, por así decirlo, y también los estamos haciendo trabajar con estos equipos de última generación. Ojo, que son métodos tradicionales pero muy precisos, porque hasta el día de hoy estos equipos existen por tema de bodegas de tiempo, de cantidad de equipos, de personal, ¿no es cierto? Pero están siempre chequeándose con esos métodos de que el equipo esté funcionando bien. O sea, en estricto rigor son dos formas distintas de hacer... Se complementan, uno necesita el otro. Son dos formas distintas de generar analítica. Marina, te doy las gracias por tu tiempo, por habernos abierto tu laboratorio de análisis físico-químico, y desde acá, desde el Campus Colchagua de la Universidad de Talca y en conjunto con Campus TV, despedimos este capítulo de ¿A qué vino?